son las principales incógnitas que todavía tenemos, ¿no?, en esta lucha contra el coronavirus. Seguimos preguntándonos cosas como cuánto nos duran los anticuerpos, qué pasa con las reinfecciones, siguen preocupando las nuevas variantes, cuánto duran las inmunidades de las vacunas, ¿no? Tú que estás ahí dentro y que conoces mucho mejor que yo estos asuntos, ¿cuáles crees tú que hoy en día son las grandes preguntas que todavía tenemos abiertas? Pues a ver, tú las has enumerado muy bien. Yo pondría en primer lugar lo que es la urgencia de la vacunación a nivel mundial, porque tenemos una gran amenaza que son las cepas. Cuanto más se multiplique el virus, más cepas tendremos. Y esas cepas cada vez serán más listas y cada vez podrán evadir mucho mejor a los anticuerpos humanos y además tendrán muchísima más capacidad de infección. Entonces, bueno, para mí ese es el reto principal y creo que ahora mismo las campañas de vacunación es lo más importante. En España, a partir del mes de abril, van a llegar ya dosis suficientes de vacunas. Es imprescindible que nuestras autoridades sanitarias en todas las comunidades autónomas tengan una capacidad tremenda de vacunar. Voluntarios no faltan, todos los médicos, otros profesionales sanitarios como farmacéuticos, veterinarios, tienen capacidad para poder poner la vacuna. Entonces hay que utilizar todos los medios porque hay que llegar cuanto antes. Esa en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que hay otro factor muy importante y es el de las reinfecciones. A su vez, cuantas más cepas tenemos, más posibilidades tendremos de reinfectarnos. Y también otra de las incógnitas que tenemos es que no conocemos muy bien el virus. Tenemos su secuencia genómica, pero todavía tenemos muchas incógnitas en cómo se produce la infección, por qué unas personas se ponen muy malitas, por qué hay que llevarlas a la UCI, por qué se mueren unos y otros no. Tenemos unos factores claros, como puede ser la obesidad, que desde luego no cabe ninguna duda, o como el grupo sanguíneo que se ha publicado estos últimos días, pero hay incógnitas todavía a nivel sanitario y a nivel científico que lo que tenemos que hacer es correr, correr, correr y correr en la vacunación, porque es lo que nos puede proteger y terminar con el coronavirus, más que como una pandemia, pues dejarlo como la gripe, que tengamos una vacuna anual y que nos proteja, que se integre a vivir con nosotros, pero con unas consecuencias muy, muy, muy pequeñas en cuanto a morbimortalidad y que nos permita recuperar, bueno, pues en gran parte la vida normal, las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones políticas, porque ahora mismo, bueno, pues está todo patas arriba, ¿no? Ya se menciona todas las incógnitas que tenemos ahora. Si algo ha dejado la crisis sanitaria es una tremenda incertidumbre, algo que se suma ya a las incertidumbres que traíamos de cola, pero bueno, sí que es cierto que esta parece que todavía va a estar presente bastante tiempo. Haciendo referencia a esas incógnitas, sí que es cierto que, claro, se nos plantea también el cómo va a ser esa salida progresiva, esa vuelta de alguna forma a la normalidad. Ya no hablamos de la nueva normalidad en la que estamos ahora, sino a la normalidad que todos conocemos y añoramos. Por citar, por ejemplo, a lo que ha ocurrido recientemente, lo que hemos estado viendo en Estados Unidos, por ejemplo, el control de enfermedades y prevención, bueno, señalaba que, por ejemplo, las personas que ya estén vacunadas ya van a poder estar en interiores y sin mascarilla. Claro, teniendo en cuenta todas estas incógnitas que mencionabas y que no sabemos muy bien cómo va a seguir evolucionando el virus, si al final va a asentarse pues como la gripe común y vamos a convivir con ello año tras año, si no sabemos todo eso, ¿cómo podemos empezar a levantar según qué restricciones? Bueno, es cierto que vamos a tener los primeros datos de los países que más han vacunado y sí que es cierto que la vacuna nos va a permitir volver a una normalidad de poder dejar de utilizar mascarillas, pero es que todo eso va en función de la inmunidad de grupo. Por eso es tan importante vacunar al menos al 70% de la población, porque es lo que nos va a permitir volver a esa situación en la que podamos dejar de utilizar mascarillas, nos podamos reunir en espacios cerrados, todas esas cosas, poder viajar en un avión con 200, con 400 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que poco a poco vamos a ir incorporando, pero claro, no todo el mundo está en la misma velocidad de vacunación. Sabemos que hay países que van a tardar mucho más en vacunar de lo que va a tardar la Unión Europea, de lo que va a tardar Estados Unidos, China, por supuesto, está protegida y otros países asiáticos, y esto también nos va a condicionar según en qué entornos vamos a podernos relacionar. Desde luego, a nivel nacional, con la inmunidad de grupo adquirida, yo diría que un 2022 podríamos empezarlo ya con una normalidad muy cercana a la que ya teníamos en cuanto a la capacidad de relacionarnos, en cuanto al uso de mascarillas.
María José, hemos hablado mucho durante todo 2020 y también lo seguimos haciendo durante 2021 del fuerte impacto que está teniendo todo esto sobre nuestro sistema sanitario, ¿no? Sobre los profesionales y las profesionales de la salud. Y bueno, cabe también un poco hacer reflexión de en qué punto estaba la sanidad, en qué punto está ahora, ¿no? Hemos hablado siempre de que la sanidad española era una de las más potentes, era motivo de orgullo nacional, ¿verdad? ¿Cómo nos ha impactado esta crisis en esos términos? ¿Qué reflexiones sacamos y dónde estamos ahora, un año después? Pues mira, para mí la reflexión principal que sacaría de este año es que estamos donde estamos y sanitariamente hemos gestionado la pandemia gracias a los profesionales sanitarios, porque nuestro sistema, siendo un sistema del que podemos presumir, porque si lo comparamos con el de otros países, incluso europeos, podríamos presumir sobre alguno de ellos, pero nuestro sistema ya venía de una crisis previa donde se había ahorrado mucho en todo lo que era la capacitación y las capacidades sanitarias de nuestro sistema. Y eso ahora mismo lo han suplido los profesionales sanitarios. Han estado contra las cuerdas, siguen contra las cuerdas, y yo creo que ellos son los que nunca jamás seremos capaces de agradecer todo lo que han hecho en la gestión de esta pandemia. ¿Y cómo se queda el sistema sanitario? Pues se queda tocado, porque nuestro sistema sanitario ahora mismo acumula bueno, pues una espera tremenda en cirugías, una espera tremenda en otra serie de procesos de salud que va a necesitar tiempo y va a necesitar muchos recursos. Y además, yo hoy estoy, bueno, pues indignada, ¿no? Porque la Comisión del Congreso de Sanidad no ha aprobado que la especialidad de urgencias y la especialidad de infecciosas sean una especialidad del Sistema Nacional de Salud. Es algo que es absolutamente necesario, que el ministro Illa el 21 de mayo del año pasado prometió que esas dos especialidades que llevan esperando muchísimo tiempo se aprobaran, y hoy tenemos la triste noticia de que eso no ha ocurrido. Que sepamos que esas dos especialidades existen en 22 países de nuestro entorno y que las grandes amenazas que tiene el mundo y que va a tener nuestro país vienen relacionados con las epidemias. Estamos hablando de virus, necesitamos especialistas en infecciosas reconocidos, nuevos especialistas que se formen en un sistema MIR en infecciosas, y en urgencias exactamente igual. Porque en urgencias, ¿qué ocurre? Que en los servicios de urgencias hay 4 que saben mucho, porque son urgenciólogos, llevan muchos años en urgencias, pero luego hay un pool de médicos rotando continuamente, que generalmente son médicos de familia, rotando continuamente por urgencias, que cuando vienen casos graves hay que empezar a buscar al que sabe. Entonces, sinceramente, me siento bastante indignada porque esto va muy directamente al ADN de la calidad del sistema y, sobre todo, va muy directo a la calidad asistencial de los pacientes. No nos tenemos que olvidar que más del 60% de los pacientes que ingresan en un hospital lo hacen por urgencias. Y María José, bueno, pues aprovechando esta valoración, ¿no?, de esta bueno, medida que han decidido no tomar, ¿qué sentido tiene dejar a un margen, excluir de ese reconocimiento pues, a urgencias e infecciosas? ¿Por qué? Pues mira, principalmente yo creo que tiene sus matices también políticos, porque además es algo que ya se lleva persiguiendo desde hace 30 años y bueno, pues al final tiene unos matices políticos que acaban teniendo su peso en esa comisión del Congreso, y que no debería ser así. Se debería hacer una valoración sanitaria de las necesidades que se tienen, y esa tendría que ser la decisión que se tomara, pero no puede depender del Congreso, no puede depender de los partidos políticos, porque la situación política del país va evolucionando y va cambiando, pero las enfermedades y las necesidades de los pacientes siempre van a existir, y sabemos las amenazas que a día de hoy tenemos. Son amenazas que la OMS ha puesto encima de la mesa, que bueno, que Bill Gates, que es un gran estudioso y avanzado de este tema, también ha puesto encima, y que los expertos en enfermedades infecciosas también lo tienen claro, y muchísimos sanitarios. Entonces, bueno, pues creo que hay que separar muchísimo la política de la sanidad, que las decisiones sanitarias no hay que tomarlas con políticos en el cortoplacismo de 4 años, hay que tomarlas a corto, a medio y a largo plazo, y esa es la verdadera gestión de un sistema sanitario de calidad. Y tenemos ejemplos en países como Dinamarca, en países como Suecia, que son verdaderamente un referente de toma de decisiones en sanidad.
Bueno, María José, importante esto último que dices, es separar política de sanidad para que la gestión sea adecuada. Desde luego es un año de muchas lecciones aprendidas. Por quedarnos con algo un poco más positivo, ¿qué te parece, o en términos científicos, ¿no? Hemos tenido también un año, un impulso brutal, ¿no? a la investigación, al trabajo de los médicos, de los científicos. Ha habido, no solo en España, ¿no? sino en todo el mundo, un impulso a la ciencia, ¿no? y una puesta en valor de lo que supone en estos términos. ¿Tú qué opinas? Pues lo que opino es que ha sido un año espectacular. O sea, ciencia, ¿no? y una puesta en valor de lo que supone en estos términos. ¿Tú qué opinas? Pues lo que opino es que ha sido un año espectacular. O sea, que tengamos las vacunas disponibles desde finales de 2020 es un hito que nunca jamás había ocurrido. Ahí todo empieza en un punto muy importante, y es en enero de 2020, cuando bueno, pues al poco tiempo de declarar China la epidemia ya se hace toda la secuencia genética del virus. Eso es lo que ha permitido el poder desarrollar las vacunas con tanta celeridad. El que la industria farmacéutica se haya unido para el desarrollo de estas vacunas también ha tenido un impacto importante, y ha comentado, pues aquí tenemos las vacunas. Y bueno, luego también, por supuesto, todos los avances en lo que es la biología molecular, con todo el desarrollo de estas vacunas ARN mensajero, que a día de hoy podemos decir que son fantásticas y que es un regalo el tenerlas aquí. Además, se están trabajando en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Tenemos tratamientos para el coronavirus que van a llegar en breve, que vamos a tener resultados para finales de junio, como es Molnupiravir, por ejemplo, que es un fármaco que frena totalmente el contagio de la pandemia. O como, por ejemplo, tenemos en España Aplidin, que también tiene unas expectativas maravillosas, y no es España la que ha puesto los medios para desarrollar el gran estudio que necesita Aplidin para ser aprobado como fármaco, sino que han sido otros países los que han apostado por el desarrollo de Aplidin en fase 3, que se llama, que es la fase que ya da la aprobación para llegar a los pacientes, pero que es una gran molécula y que también tiene unas grandísimas expectativas para el tratamiento del coronavirus. Imaginaros en un año vacunas y tratamientos que se han empezado a desarrollar y que ya los tenemos muy cerca. La verdad es que la ciencia nos ha demostrado que está a nuestro lado, que la humanidad la necesita, y que como nunca ha pasado en la historia, tenemos la posibilidad de poder convivir con una pandemia. Las pandemias generalmente duran 3 años. Vamos a poder convivir con la pandemia de una forma bastante saludable, casi un año y poco después precisamente de la declaración como pandemia por la OMS. María José, ya para terminar, sí que me gustaría que ahondáramos un poquito en esa combinación, ¿no? Vacuna y tratamiento. Hemos estado pues todo el año 2020 anhelando la llegada de esas vacunas. Vamos a hablar en plural porque son varias. Bueno, decías, ¿no?, que podemos presumir de cómo se ha agilizado todo este trámite, cómo los principales esfuerzos se han centrado pues precisamente en atajar esa crisis sanitaria, pero sí que es cierto que bueno, nos centrábamos mucho en las vacunas y hemos dejado quizás más de lado pues el poder que también puede tener un tratamiento, ¿no?, para paliar de alguna forma los efectos más negativos para aquellos que ya han enfermado, y que de alguna forma pues incluso podría ser una alternativa que pueda conjugar bien también con la prevención por parte de las vacunas. ¿Cómo vamos a ir viendo, por así decirlo, esa sinergia entre ambos? Pues mira, la sinergia va a ser muy buena. Primero vamos a tener una población que va a estar vacunada. Tenemos dentro de las vacunas, vacunas con diferente efectividad. Tenemos desde algunas que superan el 90%, a otras que están en el 57% o a otras que están en el 60 y tantos por ciento, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Pues nos va a proteger a un porcentaje muy grande de la población. El riesgo de enfermar va a seguir existiendo, va a haber gente que va a enfermar, van a venir nuevas cepas que verdaderamente nos pueden poner entre la espada y la pared si no corremos en la vacunación, y tenemos estos fármacos que nos van a ayudar a que cuando lleguen esos momentos la gente se va a poder tratar, y no, en muchos casos se va a evitar la hospitalización, se va a evitar la muerte. Entonces nos va a traer un beneficio muy grande que nos va a ayudar a combinar de una manera balanceada el vencer a la pandemia. Fíjate que Aplidin es un fármaco que es activo frente al virus independientemente de la cepa. Imagínate el poder
que tiene este fármaco. Entonces eso nos va a poner en una situación de ventaja muy grande. Estos fármacos, si los ensayos fase 3 salen bien, los podríamos tener disponibles a partir de finales de 2021, si tenemos unos ensayos satisfactorios y una aprobación para su uso rápida por las agencias reguladoras, y así podríamos tener ya una población muy inmunizada, porque para finales de año la población española básicamente tendría que estar inmunizada en un 90%, y además vamos a tener herramientas que nos van a permitir que las olas no se produzcan tal y como las estamos conociendo ahora. Podrán venir las cepas que quieran, eso nos va a proteger. María José, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que sí, ¿no? que tengamos esa protección y que para finales de año haya esa tan deseada inmunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Muchas gracias. Lo peor ha pasado. Ese es el mensaje más importante. Bueno, pues nos encanta tu optimismo siempre que hablamos contigo, María José. Gracias. Buenas tardes.